Buenas tardes para todos, para todas. Gracias, señora presidenta. Lo primero que quiero aclarar es que yo voy a hacer mi intervención como hijo de trabajadores, como trabajador, como representante de otros trabajadores y, por ende, desde la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores. Me parece importante plantearlo por las diferentes dicotomías que se han planteado en la anterior audiencia y se están planteando también hoy. Lo primero que quiero señalar es que en todas las, o en la gran mayoría, digo, hay algunas excepciones, pero en todas las intervenciones anteriores, no solo las de hoy, se plantea siempre la discusión muy importante, muy necesaria de la reducción de la jornada de trabajo en relación a una discusión que tiene que ver con la productividad, o sea, con las ganancias de las empresas y de los capitalistas, ¿no? De eso se trata cuando uno dice productividad del trabajo, es la plusvalía que se les trae a los trabajadores, o sea, el trabajo no remunerado que las empresas se llevan del trabajo que hacemos los trabajadores. De eso se trata. Se trata de esos compañeros y compañeras que en su lugar de trabajo tienen que soportar condiciones pésimas de trabajo en muchos lugares, condiciones laborales que no tienen ni siquiera la seguridad para garantizarles su propia vida, por eso hay tantos accidentes laborales, tantas muertes de trabajadores. O sea que esa ganancia no solo está basada en el robo legalizado, lamentablemente, sino también muchas veces en la sangre de los trabajadores que caen en los lugares de trabajo. Entonces, para mí, el planteo no se puede hacer en función de si a la empresa o al empresario o al capitalista la reducción de la jornada le va a significar una pérdida de sus ganancias, una baja en la productividad laboral o no. A los trabajadores nos tiene que tener sin cuidado. ¿Saben por qué? Aparte porque se dijo acá en la audiencia anterior, ha habido un aumento exponencial en las últimas décadas de la productividad del trabajo, enorme. Enorme. Creo que, si no me acuerdo mal, dijeron desde la década del 60 a esta parte 52%. Eso significa que los trabajadores, desde esa década, por lo menos hasta ahora, somos más pobres, trabajando lo mismo o más, la mayoría de los casos más. Esa productividad tiene que ver con una transferencia de recursos, o sea, de dinero, de salario de los trabajadores, enorme, ¿no? Algunos lo calculan en 100.000 millones de dólares. En los últimos tiempos, nada más. Ni hablar lo que pasó desde la dictadura militar, la última dictadura cívico-militar en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que los trabajadores, las organizaciones de trabajadores y los que defendemos los intereses de los trabajadores, tenemos que hablar de esto, de la necesidad de recuperar algo que ya nos han quitado cuando hablan los representantes de las empresas y los partidos y las coaliciones que defienden esos intereses de los patrones, plantean todo esto como costos laborales. No, son vidas de trabajadores, son vidas de trabajadoras y de trabajadores, horas que uno deja de ver a sus hijos, horas que le quita la posibilidad de estudiar, del ocio, del arte, de la cultura, de las cosas que tienen derecho sí los empresarios, ¿no? Ellos pueden tener el derecho a ir a navegar, a ir a andar a caballo, a ir a los fines de semana al Nordelta, pero los trabajadores no. Son esos los que nos dicen que los trabajadores no tenemos derecho a discutir la jornada laboral que tiene más de 100 años en nuestro país. Y tenemos una discusión muy profunda en ese sentido. Y yo la quiero relacionar con la pelea que estamos dando los trabajadores y las trabajadoras del subte, ¿no? Estamos peleando por la reducción de la jornada a 30 horas semanales con 2 francos, entre otras cosas porque tenemos condiciones de trabajo como las que describía recién. El asbesto, no sé si lo conocen, un material cancerígeno que está prohibido en nuestro país hace más de 20 años, no lo han retirado, nos han obligado a trabajar así, han matado compañeros, han enfermado compañeros y ponen en riesgo a toda la población que está en contacto con el subte. Bueno, de estos casos hay muchísimos y no tiene que ver solo con material cancerígeno, ¿no? Hay otras condiciones de trabajo que ameritan también la discusión profunda de la reducción de la jornada de trabajo. Ahora, teniendo en cuenta todos estos datos, la única jornada laboral que podría compensar más o menos en parte
el robo que hemos sufrido ya los trabajadores durante todas estas décadas, que es ese aumento de productividad que tanto ponderan los empresarios y sus representantes políticos, es la reducción a una jornada de 30 horas semanales. No solo la reducción de la jornada, sino también la garantía de que no haya ninguna afectación del salario y que el salario que perciban los trabajadores sea equivalente a la canasta familiar. Y eso además permitiría, lo que planteaba el doctor Recalde, repartir las horas de trabajo, creación de puestos genuinos de trabajo con derecho, que es lo que también nos tiene que preocupar a los trabajadores. En una situación con un ajuste sostenido sobre el bolsillo de los trabajadores desde hace varios años, varios gobiernos lamentablemente, y acá hay que decirlo también, no se escapa nadie, es una discusión fundamental para los trabajadores y es una discusión que todos los representantes sindicales, que hay muchos acá y estuvieron antes, tienen la obligación de bajar a la discusión en asamblea en cada uno de los trabajos, en cada uno de los lugares de trabajo, porque más allá de que si se apruebe o no se apruebe alguno de los proyectos que se están discutiendo hoy, para imponerlo, para implementarlo, con estas patronales que tienen estos discursos, que nos dicen que ellos saludan la discusión colectiva de trabajo, pero te la niegan cuando vos vas a tratar de ponerla sobre la mesa en cada uno de los lugares de trabajo y lo tenés que hacer por la fuerza, con medidas de fuerza, porque si no, no te atienden. La única forma de garantizar cualquier avance, aunque se apruebe una ley acá, es con la organización independiente de los trabajadores, cada uno de los lugares de trabajo, la movilización independiente. Entonces, por eso creo que es muy importante esta discusión. Y me preocupa que algunos representantes de los trabajadores que hablaron previamente planteen que se puede trabajar menos garantizando un aumento en la productividad de las patronales, porque no se puede si no se hace con flexibilización laboral, obvio, ¿no? Si a uno le reducen la jornada, pero lo obligan a... Vamos cerrando, por favor. Ya termino, Presidenta. Igual no fue justo el tiempo con todos, ¿eh? No, perdón, se cortó sin querer, ¿eh? Perdón. Bueno, lo que decía es que si reducen la jornada laboral, aunque sea 2 horas semanales, o 3 o 4, las que sea, pero aumentan y duplican los ritmos de trabajo, la productividad va a aumentar o se va a mantener igual. Pero no es esa la discusión. Nosotros no queremos esa discusión. Entonces me preocupa que algunos compañeros del movimiento obrero planteen esto. No puede haber reducción de la jornada laboral para los trabajadores que no sea con la afectación de las ganancias de las empresas. No hay forma, porque de eso se trata la lucha de clases. Alguien, un pensador muy importante, decía que el motor de la historia es la lucha de clases. Bueno, cuando se habla de lucha distributiva, de puja distributiva, se habla de esto. Hay intereses enfrentados, lo de los trabajadores están enfrentados con lo de los capitalistas que viven a costa nuestra. Entonces, para que se reduzca la jornada sin flexibilización laboral y que sea un derecho y un beneficio para los trabajadores, hay que afectar la ganancia de los capitalistas. Lo lamento. Disculpen que se lo diga tan crudamente, pero esa es la pelea que tenemos los trabajadores y por eso las centrales sindicales tienen que poner esto en la agenda de las asambleas, votarlo, movilizar, llamar a hacer paros nacionales si es necesario, como lo debería haber hecho contra lo que hace el salario, la inflación contra nuestros salarios, las persecuciones que hay, el ajuste en general. Y para terminar, lo que quiero decir es que justamente muchos de nosotros creemos que no se puede discutir por migajas, que los trabajadores no tenemos que discutir por la migaja. Perdón, el tiempo está excedido y nadie se excedió hasta ahora y son muchos los que quedan por hablar. Si yo empiezo a permitir el doble de tiempo, hay que empezar siendo solidario con los propios que estamos acá. Le pido disculpas y termino con esto 30 segundos. Decía que los trabajadores no tenemos que luchar por migajas, no nos tenemos que conformar con la miseria de lo posible, por ver quién es un poquito menos malo que el otro, sino que tenemos que pelear por otra clase de sistema. Queremos toda la torta a los trabajadores porque somos la que la producimos. Muchas gracias, le agradecemos mucho por la exposición, compañeros, ya ha concluido su tiempo. Le agradezco.